Buen lunes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva edición de Somos, el segmento de los lunes de Mundo LGBT, el programa, en realidad es el programa de los lunes de Mundo LGBT, que es el segmento que llevamos adelante todos los lunes junto a María, Rashid, donde repasamos nuestra historia y los temas que nos atraviesan como colectivo en voces de los, las y les protagonistas. Hola María, ¿cómo estás? Buen lunes. Hola, ¿cómo va? Acá en este feriado en el que seguimos con este programa, esta vez para hablar del aborto legal, seguro y gratuito. Ahí entró Analía Más, Julia Martino, bienvenidas. Hoy nos cambiamos los colores de los pañuelos y de los lentes. Estás con Marco Aborto Legal. Marco Aborto Legal. Muy bien. Ana también, mira. Está muy bien. Y como decía María, le damos la Está bienvenida. muteada Ana, ¿eh? Perdón. Anita todavía está muteada. Le damos la bienvenida mientras se desmutea a Analía Más, secretaria de Género y Laicismo de la Federación Argentina LGBT, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. También a Julia Martino, otra de las compañeras integrantes de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, y con la cual ya nos hemos cruzado durante varios años, ¿no? Porque también era parte, Julia, del equipo de trabajo de la diputada Silvia Burger, así que nos conocemos de la época, como dice la gente más grande, de la época del aborto y más atrás también. Así que bienvenidas, Analía y Julia también. Gracias. Bueno, ¿por dónde empezamos con este tema, no? Por el principio, quizás, por el principio de la campaña, por ahí. Sí, eso iba a decir, ¿no? Que nos cuenten un poquitito, porque si bien es cierto que a nivel de la opinión pública masiva, seguramente la gente más joven tiene más presente la marea verde del año 2018, el debate en el Parlamento, donde realmente el derecho al aborto pasó a ser un tema de discusión obligada en todos los ámbitos sociales, pero la lucha viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Y la propia campaña también que impulsa la ley desde hace tanto tiempo. No sé si Julia, Ana nos quieren contar un poquitito en qué año se fundó la campaña y cómo fue, de dónde viene, para hacer un poquito de historia, para arrancar con un poquito de historia. Bueno, la campaña formalmente empezó a funcionar en mayo del 2005, pero en realidad los orígenes vienen de antes, de los encuentros nacionales de mujeres. Especialmente contamos el del 2003 en Rosario, que fue la primera vez que hicimos talleres específicos de estrategias por el derecho al aborto, con la intención de que no entraran los antiderechos, las antiderechos, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a juntarnos las que estamos de acuerdo y discutimos estrategias para lograrlo. Y ahí también empiezan los pañuelos verdes, los habían llevado las católicas por el derecho a decidir. No tenían la consigna que tenemos ahora, digamos, porque todavía no estaba formalmente la campaña. Tenía consignas de todo tipo, pedíamos ESI, contra la violencia, pero eran verdes los pañuelos. Y ahí también en ese encuentro del 2003, bueno, se dice vamos a hacer algo. Entonces en el encuentro siguiente, en 2004 en Mendoza, se hace una asamblea paralela a los talleres, digamos que hay miles de acciones. Se hace la asamblea por el derecho al aborto, y en realidad la lucha por el derecho al aborto viene de muchos años antes. Lo que hace la campaña es recoger un poco las organizaciones que ya existían, que tenían este tema como bandera, y digamos amucharnos, juntarnos, y así arranca en 2005, donde se acuerda la consigna. En ese momento se juntan 70 organizaciones, la mayoría feministas, sindicalistas también, estaba la CTA, y también de los que ahora serían feminismos populares, que en ese momento eran grupos de piqueteras, digamos, mujeres de partidos políticos. Bueno, y ahí arrancamos. Con la consigna, acordando mínimamente los fundamentos del derecho al aborto como una cuestión de salud pública,
de derechos humanos y de igualdad, de justicia social. Y bueno, y se empieza con la estrategia de ir instalando en la agenda pública, sumando voluntades y ir instalando en la agenda de la gente la demanda por este derecho. Y bueno, y a partir del 2007 empezamos a presentar un proyecto de ley, que lo fuimos, perdía estado parlamentario y lo volvíamos a presentar y así llegamos hasta, bueno, el proceso del 2018, por supuesto, que fue un antes y un después, digamos, porque fue histórico, porque desde 1921 que está el Código Penal fue la primera vez que se discutió el derecho al aborto. Creemos que hicimos muchísimo para llegar a ese 2018. Antes hubo, digamos, la campaña como parte de la sociedad argentina y del movimiento feminista en particular. Pasó el 2015, donde se masificó la demanda contra la violencia hacia las mujeres, etcétera. O sea, es todo un proceso, ¿no es cierto? Y que culmina, digamos, en ese pañuelazo enorme en febrero del 2018, que todo el mundo dice que dio origen a que el presidente Macri de ese momento dijera, bueno, discutan aborto. Y bueno, y se dio todo ese proceso. Y ahí, bueno, el 2018, todas y todos sabemos, fueron meses de discusión. Creemos que ahí logramos la despenalización social del aborto totalmente. Fue un tema que estuvo en la mesa de las familias, en las oficinas, en todos lados. Como nunca se escucharon todas las posiciones. Y cambió muchísimo en la actitud de las mismas mujeres y personas gestantes, otras identidades con capacidad de gestar, al momento de ir a solicitar una interrupción del embarazo, ¿no? Y eso se sintió muchísimo en el 0800 de salud sexual y reproductiva, que tenía muy pocos llamados para hablar de aborto o consultando sobre aborto. Pasaron de tener 7 por día a tener 70, 80 llamados por día y con una actitud muy diferente. Bueno, y un montón de cambios más, digamos. Eso nos llevó a rehacer el proyecto, tomando lo aprendido durante el 2018, y el 28 de mayo del año pasado, el 2019, lo presentamos por 8ª vez, con muchísimas firmas de todos los bloques. Y bueno, y estamos haciendo todo lo posible para que antes de que termine el año sea ley. No sé si Traté no se de puede. contar complicado. lo más rápido posible lo de la historia de la campaña. Discúlpenme. Ahí vamos a llegar a la parte. María decía, un poco complicado llegar antes de fin de año a que el aborto sea ley. Ya vamos a llegar a esa parte, no le vamos a eludir a los temas. Ana, ¿vos querías agregar algo? No, que estamos ahí tuvimos reuniones todo el fin de semana por este tema, porque bueno, el 20 de noviembre, ¿no, Julia? Es el último plazo para poder ingresar el tema, y entonces, y bueno, y estamos un poco molestas, y molestes, y enojades, y bueno. No, te felicito, Julia, por la síntesis de la historia. Estuvo súper bien. En el medio hemos pasado de todo. Me acuerdo esa reunión de comisión que la presidía Patricia Bullrich, que fue lo más cerca que habíamos estado antes del 2018, que fue un horror. Bueno, y para contar un poco de la historia de la PAL-LGBT, que bueno, es una reunión de digamos, una federación de un montón de organizaciones en todo el país, y que una de las primeras acciones en su fundación fue sumarse a la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y desde ahí estuvimos participando. Y bueno, en el 2018, sumando agendas, digo, porque yo soy secretaria de Género y Laicismo, y el otro día les comento algo. Estaba en un panel donde había un
un compañero de panel es investigador del CONICET, y yo comentaba que para mí, en mi experiencia militante, había dos momentos en que la agenda del Estado laico se abrió y fue tomada por otras organizaciones que llevan adelante otros temas, y para mí esos dos momentos fueron la ley de matrimonio igualitario y el debate del 2018. Y este compañero del CONICET justo comentó que estuvo haciendo un trabajo sobre las ciudades y las localidades que se declararon pro vida, y los dos momentos son 2010-2011 y 2018-2019, es decir, que fueron los dos momentos donde surgió que el sujeto político opositor en Argentina, en ambos casos, digamos, fue la Iglesia Católica, con la diferencia, en mi experiencia, que en el 2018 gran parte de la Iglesia Evangélica toma también una participación en la calle importante. Y bueno, y uno de los temas, y cuento que ese 8 de agosto del 2018, que siempre hacemos apostasías colectivas y demás, fue una masividad impresionante. Es decir, que para quienes trabajamos con temas de Estado laico también, no terminó ese día, sino que ese día empezó otra gran movida que tuvo que ver con que había un montón de periodistas extranjeros y tomaron nota de que en el país del Papa había un montón de personas, familias incluso, que se acercaban a apostatar. Y bueno, y tomando en cuenta esto, uno de los temas del año que viene, 2021, es que aparte de ser un año de elecciones, habrá probablemente una visita del Papa, con lo cual sostenemos más fuerte que nunca que el aborto tiene que salir en el 2020. Eso, sutilmente lo digo. Bueno, para después ir a eso, ¿sabes que de algo de lo que decías me llamó la atención? Vos decís que salieron con más fuerza las iglesias evangélicas en aborto que en matrimonio igualitario. Sí, a mí me había parecido que salieron igual, nada más que en aborto salió más fuerte la Iglesia Católica, que no había salido con tanta fuerza en matrimonio igualitario. Pero las iglesias evangélicas, ¿te parece que salieron más que antes? Sí, yo no sé si vos te acordás, María, pero cuando fuimos a las audiencias de la etapa del Senado, que íbamos a las provincias del norte, las iglesias evangélicas estaban en las plazas, pero quienes para mí hacían la logística de juntar firmas, de apretar a los chicos y a las chicas en los colegios, si tenían becas en colegios católicos, bueno, todo ese tipo de movidas la hacía la Iglesia Católica y además salieron las autoridades directamente. En el 2018 yo creo que refinaron el discurso, cambiaron la argumentación, se dieron cuenta que la argumentación netamente religiosa no calaba en la sociedad, o sea, no salió no sé, la mayor autoridad de la Iglesia en el 2018 a decir esta es una guerra de Dios, ni ese tipo de cosas, y crearon como ya una especie de movimiento social donde hay organizaciones que se autodenominan pro vida, organizaciones que dicen que no lo son, pero sabemos que lo son, universidades, centros de estudios. No, pero por eso también, ahí también está la Iglesia Católica. Sí. No, digo, la Iglesia Católica nunca... Hubo una mayor organización, pero porque se metió la Iglesia Católica, me parece de una manera más orgánica. En el matrimonio igualitario estaba la Iglesia Católica, pero de una manera menos orgánica. Me parece que eran referentes locales. Sí salió el Papa después a decirlo pero eso fue una carta a unas monjas que era privada supuestamente y que supuestamente se filtró. O sea, era todo más por abajo, digamos. En el debate de aborto fue más orgánico, fue más público, fue más organizado, fue de otra manera, pero me pareció más que porque eso venía de la Iglesia Católica, que le puso esa organicidad y esa fuerza como organización política metiéndose en el debate, que no tienen todavía, me parece, las iglesias evangélicas, tanto acá en Argentina todavía, ¿no? Sí están, por supuesto, en todas las provincias, han presionado en matrimonio, presionaron con aborto, pero la diferencia me parece que la dio más en la forma de meterse la Iglesia Católica
que las iglesias evangélicas. Me parece que la Iglesia Católica en aborto se metió de una manera más contundente, fue una decisión más colectiva y organizada. Sí, el tema para mí, la diferencia también, yo coincido totalmente con tu análisis sobre cómo actuó la Iglesia Católica con el tema aborto. El tema es que en estos años las iglesias evangélicas crecieron y además se organizaron y además se sentaron con la Iglesia Católica y acordaron la presión antiaborto. Una vez que sale el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, van a Senado ambas iglesias y además las iglesias evangélicas crecieron mucho, crecieron por abajo, tienen representantes, ellos tienen una política de llevar representantes a los congresos, ¿no? Entonces, ya tenían 2 pastores en la Cámara de Diputados, ahora en esta tienen 3 o 4. Bueno, en Santa Fe es clarísimo, ¿no? Pero digamos, tienen una decisión muy, muy clara de ir contra estos temas y lo del discurso, el cambio en el discurso, los hace muy engañosos. No hablan de Dios, son totalmente seculares ahora. Hablan de derechos, o sea, han ayornado tanto su discurso que es más complicado enfrentarlos. Y después la otra cuestión de ambas iglesias, la evangélica y la católica, es que pactan y acuerdan con los gobiernos en el reparto de la ayuda social y piden cosas a cambio. Se sientan mano a mano a negociar y ahí van nuestros derechos, no tenemos ninguna duda, digamos. Ahora, en este tiempo, bueno, en este año de gobierno con la pandemia y qué sé yo, no es muy claro, pero cuando todavía estaba gobernando Macri y estaba Vidal en la provincia de Buenos Aires, salió publicado en los medios que los evangélicos, que están muy organizados en provincia, le pidieron que no avancen las modificaciones a la ESI a cambio de ayudarlos a colaborar en el reparto de la ayuda social. Entonces, me parece que han crecido además los evangélicos, está bien que no tanto, pero se han organizado mucho y han pactado con la católica. Y bueno, unos mueven en la calle, en la política, los otros esperan en el aeropuerto a que llegue el senador, el diputado, digamos, tienen miles de años de incidir en la política, sobre todo la Iglesia Católica, ¿no? Sí, yo en cuanto al crecimiento, el CONICET hizo un estudio en el 2008 y lo actualizó a fines del 2019 a cargo del equipo de Malimachi, y los evangélicos crecieron del 9% al 15 y pico en ese periodo. Pero bueno, también hay que decir que subieron mucho las personas no creyentes, de hecho es la primera minoría, es decir, está casi en un 19%. Es decir, las personas evangélicas vienen detrás de las personas no creyentes. Y no hay que olvidarse que durante el 2018, mientras se debatía aborto, se debatió el proyecto de libertad religiosa presentado por el expresidente Macri y sus 3 ministros, que era un proyecto horroroso, que yo iba, digamos, mientras militábamos aborto en una sala del edificio, en el mismo edificio, en otra sala, he ido a reuniones de comisión donde había representantes de las iglesias evangélicas y la católica. Es decir, era un proyecto que la iglesia no perdía ninguno de sus privilegios, pero los compartía, si hubiera salido, con las iglesias evangélicas. Y lo que hemos visto, se ve en la región, no solo en Argentina, es que el debate, o sea, las iglesias quieren que se mantenga el status quo, que las personas del mismo sexo no se casen, que las mujeres se sigan muriendo por abortos clandestinos, pero cuando se plantea estos debates, para ellos es una oportunidad de acumulación de poder. Y es un poco lo que decía Julia. Después del 2018 hay 2 evangélicos en la legislatura en Santa Fe, otros al punto, bueno, en Brasil que directamente hay un bloque evangélico. Quiero decir, para ellos también es una oportunidad de fijar sus posturas y de acrecentar su poder, ¿no? Y creo que en el aborto, para mí, en mi opinión, es un tema especial porque yo creo que es el núcleo que le patea las bases al patriarcado, digamos.
Entonces creo que en esto será, o sea, para ellos es directamente amenazar el plan creador y todo ese rollo que tienen con el invento de la ideología de género que han hecho después de, hoy lo comentábamos en otra reunión, después del CAI, las conferencias del Cairo y de Beijing de los 90, la Iglesia, cuando las mujeres empezaron a plantear el tema de la igualdad y de los derechos sexuales y reproductivos, la Iglesia toma el guante y sale con esto de la ideología de género, y las campañas con Mis hijos no te metas, Salvemos las dos vidas, bueno, todo lo que conocemos, que bajó por toda la región. Para cerrar un poco el tema de la historia y ya pasar a otros temas, hay tanto para hablar. Yo cuando dijeron recién que la campaña había nacido en 2005, inmediatamente pensé, ¿y yo en los 90 dónde participaba? ¿A dónde iba? ¿Qué reuniones eran esas? Y me acordé que era la coordinadora, puede ser, porque recuerdo, por supuesto, la gran referencia de Dora Koledesky, por ejemplo, y de muchas compañeras en ese espacio. ¿Cómo fue como un precedente a esto, o había varias organizaciones y la coordinadora era una de ellas y había otra más general? Había varias organizaciones. En Ciudad de Buenos Aires había dos más grandes, una que se llamaba Grupo Estrategias, y la otra se llamaba Asamblea, creo, por el derecho al aborto, si no me equivoco. Asamblea, sí. Claro, y en realidad apenas, digamos, con la democracia a partir del 83, ya empieza a haber grupos que piden por el derecho al aborto. Hubo en los años 80, hubo una campaña que hicieron famosas, digamos, escritoras, actrices y demás, que se llamaba Yo Aborté. Yo aborté, sí. Claro, que sacaban notas, bueno, digamos, lo que la campaña viene es a tratar de articular a todos esos grupos, y lo mismo había en las grandes ciudades, en Córdoba, en Rosario, en las ciudades más grandes también había grupos que tenían esto como eje. Por eso nosotras decimos, arrancamos nosotras como campaña en 2005, pero recogemos todo lo anterior, porque son años de lucha, ¿no? Y digamos, y además el movimiento de mujeres, no todo el movimiento de mujeres pedía el derecho al aborto. Eso fue toda una evolución y un crecimiento, ¿no es cierto? En los encuentros nacionales de mujeres, nosotras como campaña nos organizábamos para ir, íbamos tempranito el sábado cuando estaban llegando y regalábamos los pañuelos, y muchísimas no lo agarraban. Y a la que lo agarraba le decíamos, llévalo a la marcha, llévenlo a la marcha. Digamos, eso fue así, no es que los encuentros pasaron a ser la marea verde como los últimos, digamos. Fueron muchos años de estar ahí con eso. Bueno, después... Sí, de hecho fue una gran sorpresa que los empezaron a vender, ¿no? Exacto. Yo recordaba tantos años repartiéndolos, y ahora se empezaron a vender. Claro, porque además empezó a ser muy masivo y te empezaban a decir, no me cobras nada, qué sé yo. Entonces cambiamos la calidad del pañuelo, porque la verdad es que aquel pañuelo que regalábamos se deshacía, eran muy baratos, los hacía la cooperadora Nadia Chazú de Loana Bergin, que estaba en la campaña, nos hacía precio, nos esperaba además. Fueron muchísimos años que nos aguantaron, digamos. Cuando empezamos a ver esa demanda, cambiamos la calidad, lo pudimos empezar a cobrar, y realmente también eso nos permitió hacer una serie de acciones, de actividades, bueno, que llevan gastos, digamos, y que recaudamos con los pañuelos, ¿no? Sí. Muy bien, buenísimo. Recuerdo algunos debates que se fueron dando en la campaña, o antes de la campaña en realidad, incluso, porque me acuerdo de aquellas reuniones de las asambleas. El primer debate en realidad, creo que no existía la campaña, debe haber sido, si no me equivoco, la asamblea, como una de esas instancias donde fuimos, me acuerdo, con la fulana, algunas reuniones, y digo para analizar los procesos con los cuales los movimientos se van acercando, ¿no? Y así como, por supuesto, en el movimiento de diversidad, a veces es un tema plantear el aborto, no, por supuesto siempre fue una consigna en la Marcha del Orgullo, entre las organizaciones
es un tema saldado hace muchísimos años, pero a veces surge una que otra organización nueva que da algún debate. Y bueno, en el movimiento feminista, en el movimiento de mujeres, a veces también hay cuestiones que tenían que ver con la diversidad que generaron debates, ¿no? Y está bueno por ahí repasarlos. Me acuerdo en la asamblea, digo, antes de la campaña ya, una referente de aquellos momentos y aún hoy es referente, ¿qué hacíamos nosotros ahí que no teníamos nada que ver con el aborto? Vos me mencionabas recién a Loana, con las trans también hubo un tema. Ay, te quedaste congelada. Sí, creo saber a qué te referís. El tema éramos las lesbianas en ese espacio, ¿no? ¿Qué hacíamos las lesbianas? Sí, sí. Sí, yo me acuerdo de los encuentros de mujeres que... se me congela la imagen. Sí, por eso salí, quería decir algo. Se corta. La conexión se entendió. No, me acuerdo en los encuentros de mujeres que en uno pregunté por qué no había compañeras trans y casi me matan y hubo que esperar unos 2 años más para que se las incluyera. Y bueno, lo mismo pasaba con Estado Laico, hubo los primeros talleres creo que fueron hace 4 o 5 años nomás, y el primer taller creo que fue en Mar del Plata, si no me equivoco, y hubo que abrir 2 aulas más de la cantidad de gente que participaba. Y de hecho hoy, si no hubiera pandemia, estaríamos en el Encuentro Nacional de Mujeres en San Luis, mujeres y un título mucho más largo, que no me sale entero. Encuentro plurinacional. Sí, yo creo que claro. son aprendizajes. Yo también recuerdo, creo acordarme que eso que contaba María era en la facultad en sociales, ahí en Marcelo T., en una de las reuniones que era uno de los lugares donde nos reuníamos, y recuerdo alguna discusión sobre el tema. Y en los encuentros nacionales de mujeres fue la discusión con las trans y las trabas, digamos, ¿no? Que dieron toda una pelea para estar, pero me parece que ya a esta altura está totalmente superado todo eso, ¿no? No, y con el proyecto también, porque vos te acordás, Julia, creo que fue en la plenaria de Paraná, que ya en ese momento el proyecto contemplaba a varones trans en un artículo, creo que era el último artículo del proyecto, que además fue un proyecto rediscutido en la plenaria esta. Y bueno, y no toda la gente estaba de acuerdo, hubo discusiones. En el siguiente ya hubo discusiones, pero se incluyó. Y la verdad que en el último, el que presentamos este año, ni siquiera fue un tema de debate. Es decir, que yo creo que son procesos que se van dando los movimientos y creo que ahora hay una sinergia entre el movimiento, digamos, de las disidencias y los feminismos que no existía hace 4 o 5 años atrás. Eso les quería preguntar, porque hablamos de, bueno, María contaba y Julia también, de asamblea por el derecho al aborto, años 80, años 90. Yo aborté la campaña en 2005 en el encuentro en Rosario, la constitución de la campaña por el derecho al aborto. Pero ¿cuándo llega por primera vez el aborto al Congreso? Esteban, antes de que preguntes, ¿qué coincidencia? 2005 la campaña, 2005 también fue la federación, claro. También en Rosario, ¿eh? Y tiene que haber sido muy cerca en la fecha, porque la federación fue septiembre y los encuentros de mujeres son el fin de semana el 12 de octubre, claro. El Día de la Diversidad Cultural, así que... Todo empieza en Rosario. En realidad creamos la federación y dejamos ahí el cartelito, compañeras, al próximo paso. Y bueno, llega la campaña. No, les quería preguntar, sobre todo a Julia, ¿cuándo entró el primer proyecto, digamos, cuándo toma estado parlamentario la primera iniciativa de aborto? Si es que es post fundación de la campaña o había ya alguna iniciativa previa. Y después, termino con esto, así redondeo la pregunta y me callo y las escucho porque estoy aprendiendo un montón de cosas, me encanta. ¿Y qué cambios de ese primer proyecto a algo de lo que ya adelantó Analía? ¿Qué cambió en el contenido del proyecto de ley? Bueno, el primer proyecto en realidad se presenta en 2007 como particular, porque además
había toda una historia que el proyecto, la autoría era de la campaña y que no se lo tenía que apropiar nadie. También fue un aprendizaje para las compañeras de la campaña, sobre todo las que pertenecen a organizaciones exclusivamente feministas o que no tienen una participación política. Les molestaba que las diputadas y los diputados se apropiaran del proyecto. Esa era un poco lo que pasaba. Entonces se presenta como particular y por supuesto que no pasó nada con ese proyecto. Hasta que entendieron que para que tuviera estado parlamentario, o sea, que se pudiera discutir, tratar, tenían que firmarlo diputadas y diputados. Y ahí fue Silvia Burger la primera que se anima a ponerle la primer firma para empezar a buscar más apoyo, sobre todo para representar aparte diversidad, ¿no? Porque este tema sabemos que atraviesa transversalmente a las fuerzas políticas, así que sabíamos que teníamos que buscar de la mayor cantidad de partidos posible y sobre todo de los partidos mayoritarios, ¿no? Bueno, ahí hay otra coincidencia, ¿no, Julia? Porque digo, no solo en Rosario surgieron los dos, sino que el Partido Socialista fue el primero que se animó en ambos casos, tanto en matrimonio como con aborto, en presentar un proyecto con su firma, ¿no? Y Silvia presente el mismo año el proyecto de aborto entonces y el proyecto de identidad de género. Sí, exactamente. Sí, digamos, ahí en esos, Esteban preguntaba si había habido antes. En realidad, antes de la campaña hubo básicamente dos proyectos que despenalizaban y legalizaban. Uno que lo había presentado Alfredo Bravo, pero que lo había hecho uno de estos grupos donde estaba Dora Koledeschi en Ciudad de Buenos Aires. Era en el año 94, no había ley de salud reproductiva, ni de ESI, ni de nada. Entonces el proyecto que hacen incluía todo, educación sexual, el programa de anticonceptivos y la legalización del aborto. Y el que lo presenta es Alfredo Bravo. Y después, en el 96, Florentina Gómez Miranda, solita, su alma, presenta un proyecto también de despenalización y legalización del aborto. Esas fueron las iniciativas que hubo antes de que la campaña empezara a presentar. Me imagino la del 94 en plena década menemista, un éxito, sí. El hit del verano. ESI, anticoncepción, aborto. No nos olvidemos que en ese gobierno declararon el Día del Niño por nacer. Claro. Sí. ¿Y qué cambios? No, y después muchos cambios, porque ese primer proyecto era muy sencillito. Establecía el derecho al aborto hasta las 12 semanas, después establecía la gratuidad, digamos, que el sistema de salud garantice la práctica, y tenía un artículo de objeción de conciencia. Digamos, después nosotras fuimos aprendiendo un montón, por eso el proyecto se modifica, aumentamos a las 14 semanas, se dejó de hablar de mujer y se habla de mujeres y otras identidades gestantes, se perfeccionaron los artículos de salud, poniéndole plazo a la práctica, desde que se pide hasta que se concreta. Haciendo detalladamente la cobertura y poniéndole claramente que es gratuita para todos los sistemas de salud, públicos, privados, prepaga, qué sé yo. Y bueno, y todos modifican el Código Penal dejando solamente el aborto sin consentimiento de la persona, de la mujer o persona gestante. Y eso lo hicimos tomando la media sanción de diputados, se agrega una sanción para aquellos profesionales o personal de salud que entorpezcan, digamos, o que obstaculicen realizar los abortos. Después todo lo demás se elimina del Código Penal. Yo quería agregar a lo que dice Julia, es que cuál es el proceso para que la campaña presente un proyecto. Existe una comisión redactora que eligen las compañeras, en mi caso participé creo que en las dos últimas,
pero después se somete a una plenaria, que la última, no esta ahora, la anterior fue en Córdoba y la otra acá en Buenos Aires, donde van compañeras de todo el país, compañeros, pero también hay varones, y todo ese trabajo que nosotras nos matamos también, porque por ahí somos 15 y discutimos y nos peleamos y dura un montón, todo ese proceso se somete a las compañeras y deciden otras cosas muchas veces. En la última yo salí re frustrada porque perdí como 3, 4 discusiones, y yo la miro a Julia cuando pasa eso porque es la que tiene como más experiencia, porque yo ya estaba totalmente desmoralizada, y veo que en la de Córdoba, sobre todo, que fue muy dura, y veo que Julia salta y dice, bueno, felicitémonos por este proceso democrático. Y yo dije, menos mal que está Julia, porque la cara de las abogadas, sobre todo, era de terror. Y también, la verdad que se aprende mucho a tener tolerancia y de verdad al ejercicio democrático, porque hay veces que es difícil. O sea que a veces no sé si sale el mejor proyecto, porque tal vez yo particularmente creo que era mejor el que creamos antes de someterlo. Por ejemplo, en esa se decidió que directamente la mujer nunca iba a ser penalizada. Y bueno, son discusiones democráticas que hay que respetar, digamos. Así que... Y además la idea del proyecto de la campaña, en primer lugar, es un proyecto político. Y los apoyos que se piden y las firmas que tienen son apoyos políticos. No pretende tener la perfección legislativa. Sabemos que quedan algunas lagunas que hay que cubrir, digamos. Pero bueno, la intención es esa justamente, la expresión de expresar lo que queremos y lo que pensamos, más allá de que sea correcto o no jurídicamente. Después y eso cuesta mucho entender a las abogadas, ¿no? Sí. Sí, no. Y a las asesoras y asesores en el Congreso también. Me acuerdo en la última reuniones de comisión que había asesores y asesoras que decían, no, pero técnicamente, me acuerdo que la campaña había pedido decir, no es delito, no sé qué cosa, ¿no? Y entonces había asesores penalistas, por supuesto, que decían, no se puede poner en una ley lo que no es delito. Y yo les decía, miren, este es un espacio, el Congreso es un espacio político. Si los diputados se juntan y deciden meter un poema adentro del Código Penal y lo votan, queda el poema en el Código Penal. O sea, no hay una cuestión técnica. Ya me acuerdo. El poema que en medio del Código Penal les gusta a los penalistas. Les cuento para quienes estén escuchando y por ahí no sepan. Por ejemplo, en el 2018 había, si no recuerdo, eran 10 u 11 proyectos de ley, y lo que se hace es, se forma un grupo, que en este caso lo formamos las personas que habíamos redactado alguno de esos 10, 11 proyectos, e incluso se invitó a los partidos de izquierda que, si bien no habían presentado proyectos de ley propios, la idea era que estuviera representado todo el arco político de un extremo al otro. Y hay que decir que hubo una transversalidad total en este tema. Y bueno, y ahí lo que se hace es como meter a una licuadora los 10, 11 proyectos para sacar un texto único. Y ahí pasó lo que dice María, porque me acuerdo que en la parte de un artículo penal empezaba diciendo algo así como la interrupción voluntaria del embarazo no es un delito. Y decíamos, claro, las abogadas nos mirábamos y decíamos, pero es un código penal que sanciona conductas que se consideran delictivas. Y creo que estaba María y Brenda Austin que dijo, yo quiero que salga así, y dijimos, bueno, sí, me acuerdo. Era una cuestión política más que nada, ¿no? Y así quedó en la media sanción. Política. Sí. Y esa dimensión a veces no se comprende, pero hay dos temas que generaron algunos debates con la diversidad, quizás, en el proyecto puntualmente, ¿no? Y me gustaría por ahí profundizar un poco respecto de esos debates. Uno fue la objeción de conciencia.
no sé si recuerdan, bueno, los primeros proyectos de la campaña estaba como posibilidad la objeción de conciencia en el proyecto mismo de la campaña. Y en el 2010, cuando se aprueba el matrimonio igualitario, ¿qué pasa? Había funcionarios públicos que decidían acudir a esta figura de la objeción de conciencia, ¿no? Para no casar a parejas del mismo sexo. Y ahí recuerdo que la Federación salió muy fuerte en contra de esta objeción de conciencia. De hecho, concretamente metíamos causas penales contra los funcionarios para obligarles a cumplir con la ley que se había aprobado. Y recuerdo ahí algunos debates con algunos referentes también de la campaña que defendían la objeción de conciencia como posibilidad, ¿no? De hecho, estaba en el proyecto, entonces la defendían como posibilidad. Y nosotros estábamos luchando contra esa objeción de conciencia, contra el matrimonio igualitario. Ahí se dio un debate, yo no lo presencié mucho, pero seguramente ustedes sí, en donde hubo un cambio en el proyecto de la campaña y la campaña fue sacando primero la institucional y después creo que ahora toda, si no me equivoco, no sé si se dejó como estrategia para hacer un proyecto, no, se sacó completamente, pero buenísimo. Sí. Entonces, no sé si quieren contar un poco cómo fueron esos debates respecto a este tema. Yo me acuerdo, les quiero comentar algo, por ahí no sé si se acuerdan, pero una vez que se sanciona matrimonio igualitario, yo tuve que seguir viajando a las provincias que me mandaba María en ese momento, porque hubo provincias como la de Tucumán y varias más que se presentaron proyectos de ley combo, que yo la llamaba combo, porque eran proyectos para habilitar la objeción de conciencia, para no casar a personas del mismo sexo y para aborto. O sea, aprovechaban y hacían en un mismo texto de paso para el futuro. las dos cosas. Y bueno, ahí Julia puede decir mejor, pero yo en lo particular, o sea, la verdad es que no creo que ninguna compañero le guste el hecho de mencionar la objeción de conciencia en un texto de un proyecto. No, a veces es fruto de la negociación, pero... La historia viene... No. En ese momento se defendía como derecho civil, como derecho civil a la objeción de conciencia. El tema pasa porque la institucional nunca estuvo en el proyecto de la campaña. Había un artículo que trataba de acotarlo lo más posible. Sí. Pero el tema viene porque en el único lugar que ya figura objeción de conciencia es en el programa de salud sexual y reproductiva. Entonces, en la reglamentación de la ley, en el programa, en la reglamentación, está la objeción de conciencia. Es la única ley. Y pensemos que es objeción de conciencia para recetar, para poner un DIU, para recetar pastillas, para entregar profiláctico, para esa es la objeción de conciencia, ¿no? Entonces el razonamiento que se hacía en la campaña era, si ya lo tenemos en el programa de salud sexual y reproductiva, con más razón nos los van a poner aborto, mejor redactémoslo nosotras. Entonces, con ese criterio es que estuvo de entrada en el proyecto de la campaña. Después, cuando yo recuerdo, Julia, te cuento, ahí lo sacamos. En el INADI con Marta, discutíamos si el INADI tenía que ir a denunciar esa objeción de conciencia o no, porque se defendía como derecho también en algún sector de la campaña, que quizás no todo, pero bueno, esa discusión la perdieron objetar. En estas plenarias que contaban Alía, donde se termina de resolver la letra fina, ya en la modificación anterior que se hizo en Paraná, el proyecto que presentamos en 2016, ahí perdieron la discusión las compañeras que sostenían que había que poner la objeción de conciencia. Entonces, igualmente, en 2019, cuando la volvimos a modificar, siempre vuelven a aparecer las propuestas de esto va a estar, redactémoslo. Pero esta vez hubo, digamos, la comisión pero más como estrategia, no como... Porque además lo que se ha demostrado es que lo que se la usa para obstruir derechos.
es clarísimo, y que además hay una acción, ahí sí, muy clara, de la Iglesia Católica, que tiene además su organización de médicos católicos y que tratan de meterse en todos los comités de bioéticas que hay en los hospitales, y tienen publicaciones donde les indican a los médicos y a las médicas que hagan uso de la objeción de conciencia. Entonces, digamos, ¿para qué darles nosotras la herramienta? Encima dárselas, digamos, facilitarlas. Por supuesto que en la media sanción de diputados estaba la objeción de conciencia, pero bueno, que se preocupen y que den la discusión para ponerla, pero no se la vamos a facilitar nosotros. Aparte siempre es bueno de dar un margen dejar un margen de negociación y no poner todo ya como negociado, como que ya cedido, ¿no? Mejor ceder en la tensión del debate con otros sectores que ya masticarlo de antes. Y hay otro tema, ya para cerrar el tema del proyecto. Para terminar con el tema durante la media sanción no queríamos ponerlo en la media sanción, pero bueno, como en toda negociación te decían, bueno, perdemos los votos de tal provincia o tal otra, entonces hay que ponerla. Y recuerdo que la reacción de quienes estuvimos ahí fue decir, bueno, si lo vamos a tener que poner, la objeción individual, entonces pongamos un artículo penal que se va a penalizar a quienes obstaculicen o impidan la práctica del aborto. Me acuerdo que fue como una reacción a, bueno, al menos tengamos esta herramienta si lo tenemos que poner. Y me acuerdo de otra cosa que nos obligaban a poner artículos de ESI, y nosotros decíamos, pero si ya existe una ley y que encima un montón de provincias no la cumplen, y la pusimos medio a regañadientes. Y la verdad que en el último proyecto, en el actual, vino bárbaro porque las compañeras que se especializan en ESI agregaron, digamos, artículos mucho mejor redactados, digamos, así que bueno, a veces de los debates salen cosas feas y otras, como estas, terminaron estando buenas. Uh-huh. No, yo creo que en todos los debates siempre hay avances y procesos y discusiones que tienen que ver con aprendizaje de todos los espacios, ¿no? Por supuesto. Y otro ya, para terminar lo del proyecto, ir más por ahí a la actualidad de qué va a pasar ahora con la ley. Recuerdo también cuando estábamos en la comisión que redactaba esa media sanción, que nosotras con Analía insistíamos con la persona gestante que no quedara reducido todo a un solo artículo. Y me acuerdo de un momento que era como nosotras proponiendo esa inclusión y que fuera parte de todos los artículos, y todos los asesores y asesoras consultándolo con alguien de la campaña, porque claro, cada sector político tiene ahí alguna persona de confianza adentro de la campaña, y empezaban a llegar todos los mensajes de la campaña diciendo que no. Y bueno, perdimos la discusión con Ana, así nos dieron como unos cuantos cachetazos cuando proponíamos eso, y entraron ahí las sororas en la reunión. No sé si te acordás también, Ana, que, bueno, Julia, no sé si estabas en esa reunión justo particularmente, pero entraron las sororas, Vicky Donda, Araceli, estaba también Lipovetsky, y yo dije, bueno, voy a aprovechar y voy a consultar acá. Me van a odiar todos, por supuesto, porque era como romper el pacto de articulación entre asesores e ir ya a consultar directamente a los diputados. Y adelante de todos los asesores le pregunté, tenemos una duda. Mentira, no teníamos ninguna duda, éramos Ana y yo contra todos los demás. Tenemos una duda. Con el tema de la persona gestante, ¿lo ponemos en todos los artículos o no? Y ahí nos contestaron, las sororas nos contestaron todas, no, por supuesto, va en todos los artículos. Y ahí cuando se fueron, nos miraron así con cara de, bueno, lo tenemos que incluir ahora, y quedó incluido en el dictamen. Por supuesto que cuando salimos, algunas de las campañas nos putearon un poco, Analía más, porque tenía el celular estallado de mensajes matándola. Pero bueno, ese también fue un proceso de discusión
que fue interesante y que, bueno, que por supuesto está superado ahora, es parte del nuevo proyecto, pero también en esa reunión, en esa asamblea que contaste, Ana, también se discutió el tema de las personas gestantes, ¿no? ¿En cuál? ¿En la media sanción? No sé si en la que dijiste de Córdoba o una posterior, no me acuerdo. No, en Córdoba yo perdí varias. Una de las que perdí fue la de... Yo quería incluir el tema de malformaciones fetales graves y bueno... Esa fue la peor. La perdí mal. Pero claro, también una piensa como discusión más abogada. larga. Una piensa como abogada, ¿por qué? Porque sabemos cómo funciona la justicia patriarcal y que cuando caen casos así muy, muy feos, muy terribles, sabemos que entiendo que era una herramienta útil para que las mujeres no tengan que pasar y personas gestantes por momentos horribles. Pero bueno, muchas médicas de la red entienden que esto es un proceso de mucho tiempo en lo que tiene que ver con el concepto de salud integral y que por lo tanto tendría que estar dentro de salud física, psíquica y social y demás. Y entendí el argumento, no es que no me parece válido, pero bueno, a veces una la ve desde la profesión, desde que ejerce cada una, y bueno, y además porque, bueno, ahí entran las iglesias, ¿no, Julia? Que recuerdo esa mañana del 2018 que aparecieron todas las inmediaciones del Congreso, plagadas con carteles con una foto de niños con síndrome de Down, que no tienen nada que ver con malformaciones fetales graves, que son otro tipo de situaciones. Bueno, ahí la discusión de Alberto Kornblit cuando le contesta, no está bien, está mal, con ¿cómo se llama? Elías de Pérez. Pero bueno, son situaciones Igual ese debate es de una gran hipocresía, ¿no? Da como para muchas horas, pero es de una gran hipocresía, porque estoy segura que muchas de las personas que están en contra de ese tipo de artículos tienen los recursos por ahí para hacer un examen de sangre en el exterior para saber y toman una decisión sin ningún inconveniente, La verdad que son exámenes que se ofrecen todo el tiempo. Yo hice un tratamiento de reproducción humana asistida y esos exámenes para saber si hay algún tipo de enfermedad en el feto son moneda corriente, se los hace mucha gente que por supuesto tiene los dólares para pagarlo porque es un examen costoso, y esas personas se hacen el examen para tomar una decisión después de eso, no se hacen el examen para guardarlo, ponerlo en un cuadrito en su habitación. Pues así que es una gran hipocresía. Incluso la universidad, el Hospital Austral hace esos exámenes, que me llamó la atención, porque de hecho yo me los tuve que hacer ahí. Hacen los exámenes el Hospital Austral, que es un hospital sumamente religioso y está en contra del aborto, pero esos exámenes se hacen con un solo objetivo, que es saber si el feto tiene alguna enfermedad para tomar una decisión. No hay otra cuestión ahí, no lo hacen para saber el sexo del bebé. Yo me di cuenta que es una cuestión cultural, porque en otros países de la región, que por ahí tienen menos causales que las que tenemos actualmente en Argentina, es una de las causales más aceptadas socialmente, y depende del país, o sea, acá no ocurre, pero en otros lugares sí, o sea, es algo, pero bueno, veremos qué surge, espero que se debate este año, y si el tema vuelve a salir o no, veremos cómo queda. Querían hablar de Bueno, ¿qué piensan? Vayamos entonces a esto en los últimos minutos. ¿Se vota o no se vota? ¿Se vota o no se vota este año? ¿Cómo estamos? Bueno, ahí Julia es la supermaster dedicada al poroteo y o rosqueo. Es en quien más confiamos de la campaña en esta temática. No, mire, el tema es que yo creo que todavía hay tiempo. Y estoy convencida de que queda un mes y medio, y si hay voluntad política y todavía no lo presentaron al proyecto, lo que sea, lo pueden incluir en extraordinarias. No sabemos ya qué inventar desde la campaña para que se trate el tema, porque pero promesa... el tema es si se trata, ¿se aprueba, Julia? Porque ahí, sí, a ver, sí. A China no nos podemos llevar a nadie esta vez. No hay aviones, sí. China está cerrada. Podría ser un COVID positivo aislado. Pensemos creativamente. Nosotras creemos que sí,
que sí, porque... O una reunión antiderechos donde contagiamos a todos de COVID. Esa puede ser otra estrategia. Supuestamente los votos estarían. Lo que pasa es que con esa promesa que hizo el presidente el 1 de marzo cuando abrió las sesiones legislativas, diciendo que iba a mandar un proyecto, bueno, que sea el Poder Ejecutivo el que lo mande, tiene un peso para conseguir esos pocos votos que faltaron en el 2018, que es muy grande. El tema es que el Ejecutivo todavía no mandó el proyecto, con el tema de que vino la pandemia, tuvimos mala suerte con eso, pero bueno, se están tratando otros temas y creemos que el nuestro perfectamente se podría tratar. El tema es que sobre todo el oficialismo está esperando el proyecto del Ejecutivo, pero bueno, si sigue sin mandarlo es porque la voluntad política no es tan fuerte, ¿no? En ese caso pediremos que se trate el de la campaña, pero como se imaginarán, con el de la campaña sí, no sabemos si llegamos con los votos, pero con un proyecto que presente el Ejecutivo entiendo que sí, porque el poder de negociación es mucho más fuerte y, y además ya estarían los votos. Lo que falta es ese empujoncito para que lo presenten, digamos. ¿Hay certeza entonces con los votos? Ya, digamos, el poroteo, como decimos siempre, da a favor. Digamos que el poroteo empezó muy bien. Las pocas definiciones que faltan dependen, yo creo, básicamente de que el Ejecutivo se ponga, digamos, que cumpla su palabra y muestre su voluntad política de consagrar este derecho, ¿no? Sí, nos encontramos en una situación un poco paradigmática porque por un lado es la primera vez en la historia que un presidente, y es más que en campaña, haya dicho que iba a apoyar el aborto, iba a presentar su proyecto, y fue fantástico si no hubiera venido la pandemia, porque nos colocó en una situación, como decía, paradigmática, porque si no sale, nos dejó como en un callejón, que estamos tratando de encontrar la salida, porque es importante, como decía Julia, que cumpla con su palabra y presente su proyecto, y muchas voluntades del oficialismo va a depender de esto. Entonces, bueno. Ahora, les pregunto a las dos, a Analía y a Julia, independientemente de que aún ese proyecto no ingresó, ¿tienen certeza de que existe? Y Vilma nos dice que sí. Aparte lo han dicho que el proyecto está listo, ya lo dijeron en marzo. Falta el disquete, digamos, de la época nuestra. Exactamente. Había que cruzar con el disquete. Exacto. Así se presentaban los proyectos. Claro. Sí, además eso. Comentar que en situación de pandemia, la verdad que los casos están aumentando, las situaciones... si bien hay que reconocer que el gobierno con el tema de ILE, desde la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva, está trabajando mucho, la realidad es que las situaciones de violencia y de abuso que generan, digamos, embarazos no deseados, sobre todo en adolescentes y en niñas, está aumentando un montón, y la verdad que es preocupante. Entonces, también pensábamos, bueno, nuestra fuerza está en la calle con la movilización, pero bueno, la verdad que pensamos primero en la salud de estas niñas, estas adolescentes, estas mujeres y personas gestantes que la están pasando muy mal, que lo necesitan ya, y privilegiamos eso, digamos, que bueno, si tiene que salir sin nosotras en la calle, pero que salga y después festejaremos y nos abrazaremos cuando se pueda. Así es. Bueno, ojalá entonces se presente ese proyecto, se trate este año, el aborto sea ley en Argentina, y bueno, se consagre un nuevo derecho, ¿no?, para las mujeres, que tiene que ver con las muertes y con todo lo que ustedes mencionaron, pero también con el derecho a decidir sobre el propio cuerpo de todas las mujeres, ¿no? Siempre hay derechos que sirven específicamente para reconocer un derecho a personas concretas que necesitan algo en concreto, pero también generan un reconocimiento de un derecho más amplio, y en este caso se da eso mismo, ¿no? Como el matrimonio. Yo siempre decía, matrimonio igualitario no solamente para las personas que se quieran casar, va a generar un efecto
en la cultura que va más allá de eso. Y acá pasa lo mismo, no solamente para aquellas mujeres que necesiten abortar, sino para todas las mujeres que vamos a tener derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, y eso no es menor en la cultura, es importantísimo. Nos abre las puertas para un montón de otros derechos que están siendo vulnerados también. Así que es muy importante que... Quiero aclarar que en el país hay muchas mujeres en este momento que están privadas de libertad por aborto, y con carátulas que muchas veces son engañosas porque no son delitos, es decir, se han criminalizado a mujeres por haber tenido abortos espontáneos, abortos prematuros, generalmente mujeres de clase muy baja, sin educación, y en una justicia totalmente patriarcal que, como tiene en la cabeza los estereotipos de género, así hace las carátulas de los expedientes, así valoran las pruebas. Así que este es un tema también pendiente que esperemos que cuando se sancione la ley se vayan solucionando, pero sabemos que aun cuando salga la ley vamos a tener mucho trabajo por delante. Sí, creo que también de valorar que el debate, haber podido poner en la calle todos los apoyos y el tema, que hoy sea un tema de debate público, independientemente de que se está trabajando para que llegue al Congreso, pero lo que hablaba Julia al inicio de este encuentro de la despenalización social del aborto, yo creo que también se cayó la mentira también construida de que era un tema piantavotos, de que la mayoría de la sociedad no está de acuerdo, y esto fue un tema que se explicitó en la campaña, que tal como había pasado, digo porque nosotros también lo padecimos en su momento, ¿no? Decía, nadie quiere en campaña hablar del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, porque estos son los temas piantavotos, y la verdad es que cada uno de estos derechos cuando se ha conquistado demuestra que al contrario, ¿no? Mejora la sociedad, fortalece la democracia, garantiza derechos, como bien decía María, en lo concreto y en lo simbólico, y por eso, bueno, uno siente que no hay demasiadas excusas para que esto no sea tratado, así que esperemos que ese proyecto llegue pronto y que se pueda aprobar en el Congreso Nacional. Así es, y bueno, ya vamos cerrando, ¿no, Esteban? Vamos cerrando, sí. Nos quedaron un montón de temas porque hubo muchos aprendizajes cruzados del movimiento feminista y el movimiento de diversidad y todo, así que como a todo el mundo le prometemos, haremos otro programa de aborto. Ojalá que el que hagamos sea porque ya se está debatiendo en el Congreso, explota y hacemos horas y horas y horas y horas y maratones verdes, y alguna de esas horas colamos nosotros nuestro programa, y bueno, nos veremos el lunes que viene a las 7 de la tarde por Facebook. Muchísimas gracias a Flavia, espera que me perdí acá, Puerta Abierta a la Diversidad, al Rofa desde Mendoza que nos está viendo también, a Miriam, gente que nos ve desde todo el país, muchísimas gracias. Esto queda en el vivo también de Facebook para que lo puedan seguir viendo, y nos encontramos el lunes que viene a las 7 de la tarde con otra edición de Somos, el segmento de los lunes de Mundo LGBT. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Que sea ley. Que sea ley. Que sea ley.